Y en esta oportunidad estamos recibiendo en los estudios de TV Ciudad a la directora de comunicación de Médicos Sin Fronteras. Estamos hablando de Carolina Heidenheim. Bueno, gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes por tenernos en el programa. Por favor, acá de alguna manera la excusa, porque vamos a decirlo así, es una muestra Riografías del Baudó que se va a poder visitar hasta el 27 de septiembre allá en el Museo Torres García. ¿Qué importa de esta muestra que quieren mostrar el trabajo que hacen ustedes en todo el mundo? Sí, esta muestra básicamente retrata un momento específico del tiempo en un proyecto de Médicos Sin Fronteras que realizó entre 2022 y 2024, como bien decías y como dice el título, a las orillas del río Alto Baudó, en una zona muy alejada de los grandes centros urbanos en Colombia, en el noroeste del país, donde viven muchas comunidades afectadas por la violencia. Viven un fenómeno que se llama confinamiento, donde no pueden moverse libremente y por ende no pueden acceder a la salud debido a los ataques y a la violencia producidas por las bandas armadas. Entonces, la exposición lo que buscó es involucrar a la comunidad con la que trabajábamos en este proyecto de atención médica para que también ellos nos ayudasen a pensar cómo querían ser retratados y cómo querían retratar esta situación. Entonces la muestra transmite eso, transmite la manera en que las comunidades decidieron hablar de sí mismas y lo hicieron a través de pensarse no solo desde el lado del miedo, del dolor, sino también de las capacidades de resiliencia y sanación que tienen, y la muestra, la gente que pueda ir lo verá, de alguna manera hace una curación simbólica a través del arte. También quería hablar de, por ejemplo, ustedes tienen más de 500 proyectos, casi 70.000 personas vinculadas a Médicos Sin Frontera. ¿Cómo eligen las zonas, los lugares donde trabajar y cuáles son los puntos calientes que tienen en estos momentos? Bueno, Médicos Sin Fronteras, bueno, como seguramente sabes, es una organización que trabaja en grandes crisis humanitarias, en grandes emergencias, ¿no? En conflictos armados, en brotes epidémicos, en grandes movimientos de población. Esos son principalmente nuestras áreas de actuación y el primer punto de definición de dónde estamos. Y lo segundo también es definir dónde realmente hay necesidades que podemos cubrir. Evidentemente hay muchas situaciones médicas, pero vamos allí a donde vemos que las estructuras de salud de un país no pueden hacer frente por sí mismas debido a la magnitud de las catástrofes, en otras ocasiones por negligencia misma, a la situación. Entonces realmente donde podemos tener un valor diferencial. Entonces esos son nuestros puntos de partida, donde podemos hacer el mayor cambio posible a la situación de salud en un momento puntual. Somos una organización de emergencia. Y ahora, bueno, ustedes trabajan en Sudán, trabajan en el Congo, en Gaza, donde han tenido también inconvenientes con muertes, ¿no? En este sentido. Sí, tristemente, ¿no? Cada contexto de conflicto es un desafío particular. En el caso de la Franja de Gaza es particularmente difícil porque hemos recibido muchísimos bloqueos a brindar la ayuda humanitaria a la población civil, que es tan necesaria en un contexto tan devastado y donde hemos sido tocados directamente, ¿no? Donde más de 15 colegas de Médicos Sin Fronteras han sido asesinados en este marco del conflicto y en este contexto más general de ataque a la ayuda humanitaria. ¿Cómo obtienen los recursos Médicos Sin Fronteras? Bueno, es un punto muy importante, a través de personas como vos, como los oyentes aquí, que realmente comparten esa indignación y esa motivación de poder brindar asistencia humanitaria en el momento quizás más complejo que tiene que enfrentar una persona en el medio de una crisis. Y en este momento tenemos más de 7,5 millones de socios, que así lo llamamos en todo el mundo, 16.000 aquí en Uruguay, que nos acompañan en este trabajo y que son los que nos dan
esa independencia de actuación. Vos no me preguntabas antes, bueno, ¿cómo deciden dónde actuar? Decidimos actuar en base a nuestras necesidades médicas y eso es posible gracias a que hay muchísimas personas que con gran esfuerzo, con lo poco o mucho que pueden, hacen una donación a MSF y eso hace que nosotros no tengamos que depender de grandes poderes económicos que dicten nuestro accionar. Nuestro accionar está dictado por las necesidades médicas. Claro, ustedes no necesariamente necesitan el aval del gobierno que esté en el lugar para intervenir, pero ¿cómo es poder intervenir sin ese aval del gobierno? Pienso en Venezuela recientemente, que están trabajando allí, pienso incluso en Gaza, porque ustedes también necesitan atender en hospitales. ¿Cómo se hace ese trabajo? Bueno, en la mayoría de los casos sí trabajamos con el acuerdo de los ministerios de salud y de las autoridades de un país. En muchos casos ellos mismos también nos consultan o nos convocan. Varía, por supuesto, en cada contexto, ¿no? En el caso de Venezuela, que vos mencionabas con el terremoto, trabajamos como muy directamente en contacto con las autoridades y también evaluando los lugares donde hay necesidades. En otros contextos, como la Franja de Gaza, por ejemplo, desde enero de este año el Estado de Israel quitó el registro a Médicos Sin Fronteras para actuar. Lo mismo lo hizo a otras organizaciones humanitarias y eso hace que, si bien seguimos trabajando con nuestros equipos locales, no podemos ingresar personal internacional, no podemos ingresar insumos que son tan necesarios. Entonces la situación varía en cada caso. Por supuesto, nosotros siempre intentamos estar presentes allí donde se necesitan, pero con el aval y el acuerdo y muchas veces trabajando conjuntamente con las estructuras de salud de un país. ¿Y en América Latina, en qué otros lugares, además de Venezuela, están trabajando? Bueno, por supuesto estamos presentes en lo que hasta hace poco era todo el corredor migratorio hacia el norte de Estados Unidos, en América Central, en México, reconfigurando nuestras tareas en este momento, ¿no? Porque hay tantas trabas en este momento del gobierno de Estados Unidos principalmente para permitir el acceso legal y seguro de personas que buscan asilo, que esas personas que migraban hacia el norte ahora han quedado de alguna manera en un limbo, atrapadas en el medio del camino. Entonces estamos reconfigurando nuestras actividades para dar atención a esas personas que han quedado atrapadas y también sin acceso a la atención. Cuando decís reconfigurando, ¿qué significa? Y bueno, cambiando o adaptando nuestras actividades, ¿no? Que eso es algo que Médicos Sin Fronteras, al trabajar en emergencia, es algo que hacemos mucho. En los últimos años veníamos trabajando con una población en constante movimiento, ¿no? Con todos los desafíos que implica dar atención médica. Eran personas que veíamos por un día y luego seguían su camino, personas que habían sufrido situaciones de violencia, que tenían heridas, habían sufrido un impacto en su salud mental por estas mismas situaciones de violencia, ¿no? Entonces teníamos que organizar proyectos que de alguna manera funcionasen para una persona que después que no iba a recibir un tratamiento a largo plazo, sino que iba a seguir su camino, que era su objetivo principal. Y ahora estamos hablando de personas que también siguen estando en una situación muy vulnerable, también víctimas de la violencia, pero en un espacio ya más acotado, más cerrado. Entonces eso hace a reconfigurar las estructuras allí. Claro, y ustedes atienden el primer impacto, digamos, de cualquier situación, los primeros heridos, las primeras personas que llegan, no el seguimiento. Bueno, en este caso en particular sí, porque era parte del proyecto. Tenemos otros proyectos que nosotros muchas veces llamamos de emergencias crónicas, ¿no? Evidentemente nuestro trabajo es de emergencia, pero hay ciertos contextos en los que las emergencias se suceden unas a otras y no terminan, ¿no? Vos mencionabas, creo que al comienzo de esta charla, acerca de República Democrática del Congo. Es un contexto donde estamos presentes hace muchísimos años y donde las necesidades no dejan de aparecer y de crecer y de superponerse, ¿no? Estamos en un contexto donde hay situaciones también de violencias, de ataques y enfrentamientos entre grupos armados, pero al mismo tiempo ahora en este mismo momento nos estamos enfrentando a un brote de ébola en esa misma zona donde hay conflictos armados.
o más cerca y volviendo a Latinoamérica y al Caribe, ¿no? En Haití, donde también estamos presentes desde hace varias décadas, porque las crisis humanitarias siguen estando, ¿no? Lo que fue el terremoto de hace ya unos cuantos años, unos sí. cuantos años, casi desde el 2010 hasta ahora, donde toda la capital está atravesada por la violencia de bandas armadas y cómo eso impacta en la atención en salud. Entonces, eso, digamos, estamos en el momento puntual de la emergencia, pero hay emergencias que no paran o se reconfiguran constantemente y que nos obligan a tener una presencia mucho más estable, si se quiere, en el tiempo. ¿Y se puede decir que ustedes están actuando cuando el Estado no está dando respuesta? En algunos casos sí, a veces porque trabajamos en emergencias, la magnitud de la catástrofe es tal o del conflicto o del desastre natural que por más que quieren las autoridades no pueden hacer frente a todos. En otros casos sí, en otros casos hay claramente una cuestión de decisión de las autoridades o las personas que están a cargo de no dar respuesta, y en ese caso siempre nuestro trabajo también va acompañado con un alzar la voz al respecto. Y en el caso, más allá del caso de Gaza que relataste, ¿en algún otro actualmente se han tenido que retirar por falta, bueno, no sé si amenaza o retirar el permiso de estar? ¿O Mira, solo Gaza? Por el momento, igual como recalcar que en Gaza no nos hemos retirado, seguimos trabajando, lo que lo estamos haciendo es con dificultades, no podemos ingresar personal adicional internacional, trabajamos con nuestras estructuras y nuestros equipos locales. En este momento, por suerte, no recuerdo algún otro caso donde digamos, bueno, hemos tenido que retirarnos. Realmente han sido casos muy extremos en esas situaciones, ¿no? En general, trabajamos de forma coordinada y codo a codo, y somos bienvenidos para brindar esa asistencia que se necesita. Como decía, siempre estamos allí donde vemos que hay una necesidad y no para usar un lugar que le corresponde a las estructuras de salud del Estado. Entonces, en ese sentido, siempre tratamos de trabajar coordinadamente. Tienen voluntarios de todo el mundo, voluntarios con una mínima paga, como tú me decías antes, pero ¿cuántos de Uruguay, qué personal de Uruguay tienen trabajando? Tenemos poquitos colaboradores de Uruguay y siempre que tenemos estas oportunidades de dar entrevistas, siempre invitamos a aquellos que quizás les intriga o les interesa ver la posibilidad de trabajar en el mundo humanitario, al menos por un tiempo, a explorar nuestra página web y las formas de aplicar para trabajar en la organización. Tenemos uruguayos de distintos perfiles, no solo médicos, hemos tenido personal financiero, de logística, porque son muy necesarios distintos perfiles para lo que es un proyecto humanitario. Y la verdad que, como te comentaba fuera de cámara, para nosotros es una persona clave porque permite acercar a la sociedad de aquí, a la sociedad local, estas realidades que a veces parecen tan lejanas, ¿no? Pero que en la práctica no lo son. Le permiten poner voz y rostro a esas crisis. Ya la última para terminar, ¿qué revela la experiencia del Alto Baudó, que es esta exposición que va a estar en el Museo Torres García, sobre la capacidad de las comunidades de construir o de ser resilientes ante conflictos humanitarios, ante violencia? Sí, y revela eso, la fuerza de las personas, y para nosotros también un aprendizaje, también es parte de un proceso de Médicos Sin Fronteras, de cada vez trabajar más en proyectos médico-humanitarios que tomen más en cuenta la voz y las realidades de esas poblaciones, ¿no? A la hora de definir un proyecto médico-humanitario. Carolina Heidenheim, directora de Comunicación de Médicos Sin Fronteras, gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes por tenernos aquí.